Lo antepasado me dio como y claro, marica, todos un detalle, todos cariño. En Colombia, a las 12 del día en punto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5, los 1490 del AM. También a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez y por nuestra estación online de www.aldianoticiasconjohndidier.com. Atención a los hechos más importantes para hoy miércoles 15 de mayo del año 2024. Las antiguas FARC instan al presidente Gustavo Petro a llevar a Timochenko a la ONU para denunciar incumplimiento del acuerdo firmado con el Estado colombiano. El presidente Petro aseguró que el acuerdo de paz se está incumpliendo en 3 puntos: reforma agraria, transformación del territorio y verdad judicial, y por eso denunciará el incumplimiento en la ONU. Tenemos diversas reacciones en este momento por una afirmación que hizo el presidente en el sentido que irá a la ONU a advertir que Colombia no está cumpliendo con el acuerdo de paz con las FARC. Esa es una de las noticias que tenemos para destacar en esta emisión de Al Día Noticias. Ha causado un poco de revuelo esta afirmación del presidente de la República porque prácticamente ha dicho que el Estado colombiano quiere cumplir el acuerdo de paz, aseguró el presidente de la República. Pues mucha gente le dice, pero es que usted es el presidente, ¿por qué no lo hace efectivo? De manera que tendremos algunas reacciones que se han dado en ese sentido en nuestro país, dentro de una de las declaraciones que ha generado polémica en Colombia. Así que el senador Julián Gallo, conocido durante el conflicto armado con el alias de Carlos Antonio Lozada, expresó su preocupación por los incumplimientos del acuerdo de paz por parte del Estado y apoyó la decisión del presidente Gustavo Petro de llevar este asunto ante las Naciones Unidas. Gallo propuso que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y actual presidente del Partido Comunes, acompañe al presidente Petro en su representación ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Es fundamental que se escuche también la voz de las antiguas FARC como alta parte contratante del acuerdo, que hoy en día es un documento oficial de las Naciones Unidas, afirmó el senador Lozada, Carlos Antonio Lozada, cuyo nombre real es Julián Gallo, pero tiene el alias de Carlos Antonio Lozada en las FARC. Pues hay diversas reacciones que se han presentado en ese sentido, pero vamos primero con las declaraciones controversiales del presidente Gustavo Petro, quien dice que el Estado colombiano no quiere cumplir con el acuerdo con las FARC. Yo quiero que se abra la discusión porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas. Cada 3 meses hay que ir. Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras. ¿Qué consecuencias tiene eso? Yo creo que graves. La incredibilidad del Estado colombiano ante el mundo, porque se comprometió ante el mundo, no solo ante unos señores armados, bastante gorditos estaban en ese momento. No, ese no es el problema. El problema es que en la declaración unilateral de Estado, el Estado de Colombia se comprometió ante el mundo y la humanidad a cumplir lo que firmó. Si nosotros no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamientos de sangre, violencia en otras escalas, en otras formas, de otra manera, porque el tiempo y la historia cambian. Pero no estamos sembrando el camino de la paz, en mi opinión. Ahí estaba el presidente de la República, afirmación que hizo en las últimas horas. Pues de inmediato se han dado una serie de reacciones en nuestro país
sobre esta afirmación que ha hecho el presidente de la República, Gustavo Petro. Una de ellas es la de Humberto de la Calle. Actualmente Humberto de la Calle es vicepresidente de la República, actualmente senador, fue negociador brillante, o por lo menos uno de los que más se notó en esta negociación del gobierno de Juan Manuel Santos, y le ha dado respuesta al presidente sobre esta afirmación. La respuesta del senador y ex negociador de La Habana, Humberto de la Calle, a la afirmación del presidente cuando dijo que el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz. El cumplimiento del acuerdo es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, afirmó el senador Humberto de la Calle como ex negociador y conocedor del documento de qué fue lo que se firmó realmente. Aquí está Humberto de la Calle respondiéndole al presidente Gustavo Petro. La declaración del señor presidente de la República sobre el cumplimiento del acuerdo del Teatro Colón, suscrito con las extintas FARC, es francamente sorprendente. Es cierto que el cumplimiento del acuerdo ha sido insuficiente. La responsabilidad, sin embargo, recae exclusivamente en el Ejecutivo. En su momento, el Congreso convirtió en norma imperativa lo pactado y lo hizo de manera extraordinariamente rápida. Al gobierno lo que le toca es cumplir y no lo ha hecho. Por ejemplo, la reforma rural está dotada de todas las normas. Falta una norma reglamentaria en materia de procedimiento de la jurisdicción agraria, pero eso no impide, por ejemplo, la llamada compra de tierras a Fedegan. ¿Qué tiene que ver el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con decisiones de esa naturaleza? Todo está previsto legalmente. Luego, el Consejo de Seguridad simplemente no tiene nada que hacer frente a una situación que más bien proviene de la falta de ejecución del gobierno. Ahora, en cuanto a la transformación de los territorios, los planes de desarrollo con enfoque territorial están vigentes desde hace tiempo y se ha ido perdiendo el ritmo de cumplimiento de esos planes, y las comunidades, es cierto, están ansiosas, pero es el gobierno, el Ejecutivo, el que tiene la responsabilidad en esta materia. Ahora, la JEP se apresta a tomar decisiones. Yo creo que la JEP tiene que acelerar. En efecto, ha pasado el tiempo, pero eso no lo puede resolver el Consejo de Seguridad, porque todo el entramado institucional está vigente. Ahora bien, al final se trata el tema de la obligatoriedad de las declaraciones unilaterales del Estado. Francamente, eso no está en juego aquí. Repito que aquí, frente a las FARC, la JEP es el tribunal de cierre, y siempre ha sido así. Si en la mente del gobierno lo que hay es una especie de insinuación sobre la creación de un supraorganismo para resolver las cuestiones de justicia en las demás manifestaciones del conflicto, pues esto no puede hacerse por declaración unilateral. El gobierno tiene que explicarnos de qué se trata, porque no es posible que yendo al Consejo de Seguridad se dicte toda una normatividad respecto de delitos gravísimos que se han cometido en Colombia, dejando de lado a los órganos constituidos del Estado, en particular las Cortes y el propio Congreso, que siempre ha estado presto a dictar las normas necesarias. Esto debe ser explicado por el gobierno. Ahí está entonces la respuesta que ha dado Humberto de la Calle a esta afirmación del presidente de la República. ¿Qué dice María Fernanda Cabal del Centro Democrático? ¿Las FARC cumplió? A manera de pregunta. Claramente no. No entregaron los niños en su poder, no entregaron las rutas del narcotráfico, no pagaron un día de cárcel y no repararon a sus víctimas, que se cuentan por cientos de miles que no vieron justicia. Vaya y dígale a la ONU que hoy no hay un grupo FARC, sino dos, el de Iván Mordisco y el de Iván Márquez. Eso produjo el proceso de impunidad con los terroristas de esa guerrilla, y eso pasará con el ELN si es que llegan a afirmar alguna cosa parecida. La justicia es valor fundante al que como Estado no podemos ni debemos renunciar. Mientras haya justicia, mientras haya injusticia, no habrá paz, escribió en su cuenta de X la senadora María Fernanda Cabal como respuesta a esta afirmación del presidente Gustavo Petro. También hay otra noticia para destacar en este sentido. Hay reacciones, hay personas que hablan sobre lo que está pasando en el gobierno colombiano, y uno de ellos es Henry Acosta, que fue clave y fundamental para sacar adelante el proceso de paz con las FARC. Ha dicho:
El presidente Petro quiere resolver todo lo de afuera, lo de adentro no. Henry Acosta es uno de los más grandes facilitadores del acuerdo de paz con las FARC. Criticó al presidente Gustavo Petro por tener la intención de ir ante la ONU a autoacusarse sobre el incumplimiento del proceso de paz. Este es un hombre que estuvo a favor de las FARC y del proceso de paz, muy cercano en su momento a Juan Manuel Santos y fue facilitador de ese acercamiento. Así que el hombre clave del proceso de paz con las FARC, Henry Acosta, se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que aseguró que irá a la ONU a anunciar que el Estado colombiano no quiere cumplir con lo pactado en el acuerdo de paz. Para el facilitador resulta contraproducente que el presidente vaya ante Naciones Unidas a decir que el Estado que él representa no cumplió. Asimismo, aseguró que este tipo de declaraciones pueden poner en riesgo la financiación e inversión de recursos en un proceso de implementación de paz que el propio presidente del Estado califica como falente. No es extraño que el presidente vaya a la ONU, porque resulta que el presidente quiere resolver todo por fuera y adentro nada. El principal responsable del rezago en el acuerdo es el Ejecutivo. El Ejecutivo es implementación, ejecución. ¿Quién es el responsable? El Ejecutivo, el presidente de la República. Yo no entiendo cómo el presidente va a decir en la ONU que en Colombia no se ha implementado. Va a autoacusarse. ¿Será que no ha pensado en eso? Afirmó Henry Acosta, un facilitador del proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano cuando estaba en cabeza de Juan Manuel Santos. En ese sentido, coincide con Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno en ese proceso de paz con las FARC, que es el Ejecutivo el que tiene que resolver todos estos asuntos. Y continuando con las noticias del presidente, pues hay que decir que el presidente Petro declara ante la Fiscalía por las grabaciones ilegales durante su campaña. Recordemos que en plena campaña se conocieron unos videos de cómo era que se planeaban las estrategias de campaña para Gustavo Petro llegar a la presidencia de la República y en las que se pusieron al descubierto sobre la necesidad de buscar recursos y cómo era que tenían que buscarse los recursos, quién era que tenía que hacer la gestión en la costa caribe colombiana. Así que el jefe de Estado declarará en calidad de víctima y él se ha pronunciado en las últimas horas sobre este Petrogate, que él mismo lo ha denominado así. El presidente Petro declarará hoy en calidad de víctima ante la Fiscalía por las grabaciones ilegales realizadas durante su campaña presidencial. La diligencia por los señalados Petrovideos está programada para este miércoles en las horas de la mañana en el Palacio de Nariño. Según informó el gobierno, a esta hora tiene que estar ocurriendo este hecho, según informó el gobierno, el jefe de Estado hablará ante un fiscal, un investigador y un delegado de la Procuraduría acerca de lo que él ha denominado un Watergate sobre su campaña electoral. A través de la red social X, el jefe de Estado aseguró lo siguiente: iré a la Fiscalía a declarar como testigo sobre el Watergate que se hizo sobre mi campaña electoral. De manera que esta es otra de las noticias que se están desarrollando ahora que ya hay una fiscal elegida por este gobierno, pues se espera que se puedan llegar a algunas conclusiones y establecer responsabilidades de quién grabó, cómo se grabó y para quién se grabó y cómo se hizo para grabar esas reuniones virtuales que adelantaba el presidente de la República cuando era candidato a la presidencia. 12 del día, 14 minutos, se destaca en materia económica que ha decrecido la industria según el DANE. Según el DANE, reveló que el índice de producción industrial en marzo del 2024 cayó menos 6,7% frente al mismo mes del año pasado. Coincide entonces este dato que revela el DANE sobre la caída de la industria, de la producción industrial de menos 6,7%, coincide con Fenalco, que ese es otra variante, otro ítem en cuanto que se han caído las ventas en Colombia. Así que cada vez Fenalco que hace un reporte dice, este es el peor mes que hemos tenido, este es el peor mes. Ahora el turno es para la industria que está padeciendo la baja en las ventas. Si no se vende, pues se tiene que bajar la producción. No se puede seguir al mismo ritmo de producción si ha bajado la demanda por los productos
y esto confirma entonces los datos que estaría revelando permanentemente Fenalco sobre la caída en las ventas y por lo tanto se ve reflejado en la caída en la producción. No obstante, el DANE también acaba de revelar una cifra sobre el crecimiento de la economía. No llega ni al 1%. La economía colombiana creció 0.7% en el primer trimestre del 2024, según el mismo DANE. Son cifras oficiales de una entidad del Estado, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Así que el DANE reveló este miércoles que la economía colombiana creció 0.7% en el primer trimestre del 2024. De manera que, además, la economía colombiana cayó 1.5% en marzo del 2023. El DANE revisó a la baja los crecimientos de enero y febrero a 1.4 y 2.2 respectivamente. Es una noticia pues que se está entregando en el día de hoy, 15 de mayo, en la que el DANE reveló que la economía colombiana creció apenas 0.7%. Esto es muy bajo, casi cero, pero confirma también los temores de algunos industriales. De hecho, en las últimas horas hubo una reunión en la Casa de Nariño. El gobierno se reunió con líderes y empresarios para impulsar la reactivación económica del país. Es decir, que el gobierno ya tomó atenta nota de lo que está pasando en materia económica en el país y ya convocó a una reunión en la Casa de Nariño con los principales líderes de la industria y la economía. 12 del día, 17 minutos. Tenemos también noticias del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien se encuentra en los Estados Unidos y envió un mensaje para los maestros, porque hoy es el Día del Maestro. Así que felicitaciones a todo el que sea educador, a todo el que sea docente, a los maestros. Dice el alcalde en su cuenta de X: hoy quiero hacer un reconocimiento a las y los maestros en su día. Los maestros no solo enseñan, sino que transforman vidas, ayudan a abrir puertas, a entender mejor los retos de la vida y cómo enfrentarlos. Muchas gracias y felicitaciones. Numeral, qué calidad de profe, ha dicho el alcalde mayor desde las calles de los Estados Unidos, enviando un mensaje para los maestros en nuestro país. Un día muy especial, es el Día del Maestro. Yo quiero recordar particularmente a Nelly Mendoza. Ella era la coordinadora de primaria del Instituto Pedagógico Nacional durante muchísimos años y para varias generaciones fue un referente. Fue una maestra que nos ayudó a tramitar conflictos que teníamos en el colegio, a respetar a los demás, a que cada uno pudiera encontrar eventualmente lo que le gustaba, lo que le interesaba en la vida, lo que podía eventualmente desarrollar como proyecto. Entonces seguramente a muchísimos, como a mí, ella también los influyó para que tomaran sus decisiones en la vida. Los maestros son eso, son un pilar para cada persona que pueda ayudar a abrir puertas, a entender mejor la vida, a entender los retos, a cómo enfrentarlos. Por eso, gracias, gracias, gracias a todos los maestros en su día. Los felicitamos a nombre de toda Bogotá. Ahí estaba el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en su mensaje que ha enviado desde las calles, desde los Estados Unidos, a los maestros en Bogotá. Y por lo menos desde estos micrófonos de Al Día Noticias, enviamos nuestro saludo a los maestros de toda Colombia y a donde quiera que hablen español y vean este informativo, porque ahora a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, pues nos pueden ver en cualquier parte del mundo. Estamos en Al Día Noticias, en emisora punto 5, en los 1490 del AM. Atención, información importante para la movilidad en Bogotá. Este 25 de mayo se cerrará la segunda estación de Transmilenio sobre la Caracas. Se trata de Estación Marley. El cierre obedece a la construcción de la primera línea del metro. Recomendamos a la ciudadanía consultar en www.transmilenio.gov.co las alternativas de viaje. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Alcaldía Mayor de Bogotá. El racionamiento de agua continúa en Bogotá. La ciudad te necesita. Ahorrar agua es más fácil de lo que pensabas. Cierra el grifo mientras enjabonas los platos. Reutiliza el agua y no te demores en la ducha. Así de sencillo. Cada gota que ahorremos es crucial. Empezar con estos hábitos hoy puede ser la gran diferencia del mañana. Un mensaje de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Debido al cierre de la estación Calle 26, desde Transmilenio hemos implementado un plan de contingencia para los usuarios del sector del Centro Internacional. Consulta las opciones en www.transmilenio.gov.co y planea tu viaje en TransmiApp. Los grandes cambios que queremos para la ciudad requieren de la paciencia y el apoyo de todos. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. En Al Día Noticias, el hecho del momento. Bueno, y el presidente de la República, como tiene abierto varios frentes de guerra, de enfrentamientos y de peleas, pues no falta el de Vicky Dávila. Por eso queremos destacar un trino de la periodista directora de la revista Semana, Vicky Dávila. Esto porque, pues la verdad no hay día que el presidente ya no esté haciendo alusión a la periodista y le dice esta señora, la señora de la revista. Entonces Vicky Dávila le contesta lo siguiente. Esto ante un trino del presidente, tengo entendido que esto era un trino. Bueno, le dice Vicky Dávila en su cuenta de X, la señora de siempre, numeral la señora de siempre. Petro, le habla a la señora de siempre, como usted me llama. Mientras usted cree en Lenin y Stalin, yo creo en la libertad y más. Y aparece la declaración que le entrega Vicky Dávila al presidente de la República, así que vamos a compartir esta declaración porque prácticamente todos los días el presidente, a donde quiera que va desde Colombia, hace referencia a lo que Vicky publica o dice. Y ella con argumentos, porque me parece que hay que tener argumentos a la hora de marcar una línea editorial en un medio de comunicación. Y ella es la directora y está en capacidad de marcar la línea editorial del medio de comunicación que representa. Aquí está entonces la declaración de Vicky Dávila demostrando por qué Gustavo Petro tiene una identidad plena con Lenin, que es uno de los maestros o uno de los referentes del comunismo socialismo. En las últimas horas hice un video en el cual les decía a los colombianos que definitivamente a mí no me sorprende nada de lo que está haciendo Petro, porque yo lo he dicho y lo he advertido desde el principio sin titubeos, y que además es un momento que no admite medias tintas, como algunos empresarios y algunos políticos que están transando con el gobierno. No, eso se acabó. Pues el presidente Gustavo Petro me hizo una pregunta. Dijo que si esto era mi posición política, que si era periodístico, que si era simplemente mi opinión. Y yo le digo, presidente, le hablo como colombiana, le habla la señora de siempre, como usted me llama. Mientras usted cree en Lenin y en Stalin, yo creo en la libertad, creo en la importancia de la familia y en el desarrollo individual y empresarial como pilares de una mejor sociedad. Su ídolo, Vladimir Lenin, decía que la manera de aplastar a la clase media es aplanarla entre las piedras del molino de los impuestos y la inflación. Eso es exactamente lo que está pasando en Colombia. Los ciudadanos están cada día más pobres, incluso todos aquellos que usted dice defender. Es que, presidente, usted no les ha cumplido absolutamente nada. Stalin, por ejemplo, decía, cuando ahorquemos a los capitalistas nos venderán la cuerda que usamos. Y eso es lo que usted está haciendo. Aliado con algunos ricos y algunos políticos, algunos empresarios que están pensando única y exclusivamente en sus intereses particulares. Obviamente, todo a costa de los colombianos. El bienestar se logra a través del crecimiento económico, no a través del crecimiento burocrático. Ese es el verdadero progreso que necesita Colombia. Ahí está entonces la respuesta de la periodista Vicky Dávila. Ella a toda hora, mañana, tarde y noche, está tuiteando sobre el presidente, le responde, le dice, le critica, le cuestiona, como directora de un medio de comunicación. Pero bueno, nos parece interesante poder destacar esta
respuesta que le ha dado la periodista al presidente, porque pues el presidente ya, pues como él mantiene en Twitter mirando a ver qué es lo que hay, respondiendo, pues ahí le damos la oportunidad también a que el país, o por lo menos los seguidores de Al Día Noticias, sepan que el presidente tiene ahí también una peleita casada con esta periodista desde hace mucho rato. Bueno, también tenemos información aquí en Al Día Noticias, otra pelea casada del presidente con Álvaro Uribe Vélez. Pues el presidente como que ha salido un poco del escondite, el expresidente ha salido un poco del escondite en el que estaba. Al principio muy tímido en las reuniones y no decía nada, ahora ya está hablando el expresidente y ha dicho lo siguiente: la democracia colombiana podría llegar al 26 como carro en pérdida total. Al año, cuando él dice al 26, es el año 2026, cuando debe ocurrir por lo menos en marzo, o por lo menos en mayo, porque en marzo serían las elecciones de Congreso. En mayo del 2026 debe ocurrir la primera vuelta. Y si hay segunda vuelta, pues sería mayo, junio, la segunda vuelta para que en agosto, se posesione el nuevo presidente, si ocurre ese evento democrático que por años y por toda la historia ha ocurrido en nuestro país, pero pues pueden pasar tantas cosas en este momento que uno realmente no puede garantizar absolutamente nada. Así que el gobierno de Gustavo Petro está produciendo un siniestro para Colombia como país, ha dicho el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, y ha comparado el manejo que le está dando el presidente a lo que le puede ocurrir a un carro. Pérdida total, dice el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Asimilamos la patria a un vehículo. Todo este manejo del gobierno, sus reformas, el orden público, todo está produciendo un siniestro total del vehículo. ¿Cómo lo vamos a recuperar en el 26? ¿Encontraremos la manera de recuperar un vehículo con una destrucción total, un siniestro total? ¿O cómo lo vamos a sustituir? ¿Cómo curaremos a Colombia de este gran problema del estatismo destructor que a todos los empobrece? Y buscamos unos caminos alternativos, unos caminos creativos e innovativos, donde prime el emprendimiento privado, la equidad social y las libertades. Ahí estaba entonces el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que ha hecho y ha publicado ya varios videos en los que cuestiona el momento económico del país. Dice el expresidente pues que realmente la economía colombiana no está muy bien. En ese sentido ha hecho varias declaraciones el expresidente y ex senador y líder del Centro Democrático. Queridos compañeros, quiero hablarles de los subsidios. Yo no creo que nosotros podamos permitir que nos digan que somos enemigos del subsidio a los ancianos. Como lo recordaba el partido esta semana, esa posibilidad la creamos en la ley 100. Y hay otra ley nuestra que dice que tienen que pagarles, tienen que llegar a que se les pague algo que les permite estar por encima de la línea de pobreza. Nuestra oposición es que no va a haber sostenibilidad en los subsidios. Con lo que está pasando en la economía, en el orden público, en la desconfianza, en el temor de la inversión, aquí va a haber menos empleo, aquí va a haber menos quien pague impuestos, aquí va a haber menos recaudo. Entonces, ¿quién va a sostener los subsidios? Una recomendación muy respetuosa que quiero hacerles es que le digamos con toda claridad al país que la política de mano firme y de corazón grande entiende por qué hay que subsidiar a los ancianos o a la mamá para que los hijos vayan al colegio, o prestarle al emprendimiento de los jóvenes crédito subsidiado. Lo grave es que eso va a ser insostenible. Puede que sea sostenible hasta las elecciones del 26, y a eso le está jugando este gobierno, que le ayude a reelegirse en las elecciones del 26, pero en el mediano y largo plazo no va a ser sostenible. Ahí estaba entonces el
Expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, quien prácticamente desde el primer día uno ha sido oposición de este gobierno, perdió las elecciones pasadas. Pero también hay mucha gente arrepentida de quienes ayudaron a elegir al gobierno de Gustavo Petro. Está también el representante a la Cámara, Daniel Carvalho, del partido Oxígeno Verde, que tuvo problemas con Ingrid Betancourt por apoyar la candidatura de Gustavo Petro. Ha entregado una serie de razones por las cuales considera que este gobierno ha incumplido lo que prometió en campaña. El acueducto regional del Urabá vale un billón de pesos, ojo. Discutible. 1 billón. Ahí un poco, ya haciendo las cuentas matemáticas, uno podría decir, ¿cuánto vale el túnel del Toyo? 5 billones. No. Para ahí, presidente, para ahí. Es cierto que hay un viejo proyecto de acueducto para algunos municipios de Urabá que cuesta alrededor de 1 billón de pesos, pero el proyecto que ha sido técnicamente viabilizado y priorizado cuesta alrededor de 300.000 millones de pesos para llevar agua de forma urgente a aquellos ciudadanos que aún no lo tienen. Por otra parte, el túnel del Toyo ha sido pagado casi en su totalidad por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, que nos falta 600.000 millones de pesos para poder conectar toda la vía que llega hasta Urabá. Así pues, señor presidente, que con 1 solo billón de pesos podríamos tener el acueducto y el túnel del Toyo, saliendo así de ese falso dilema que usted plantea de que Urabá solo puede tener lo uno o lo otro. No, señor, Urabá necesita un acueducto adecuado y también necesita vías que contribuyan a su desarrollo social económico, máxime ahora que estamos terminando Puerto Antioquia. Por otro lado, señor presidente, si hay un problema grave en Urabá con respecto al agua es la deforestación de la serranía de la Vive. Allí, por prácticas ilegales, principalmente asociadas al narcotráfico, se han ido perdiendo las fuentes de agua que abastecen los acueductos de Urabá. Me pregunto, ¿qué está haciendo al respecto? Y terminemos con esto, presidente. Si usted dice priorizar el agua de Urabá, ¿por qué el acueducto no apareció en su plan de desarrollo? En cambio, sí el túnel del Toyo. Creo que debería responder a eso y sacarnos de este falso dilema y darle a Antioquia y a Urabá lo que se merece. Ahí estaba el representante a la Cámara por el partido Oxígeno Verde de Ingrid Betancourt, Daniel Carvalho, expresando su desacuerdo con el presidente y algunas afirmaciones que ha hecho en algunos proyectos del país. 12 del día, 32 minutos. También están descontentos en Bogotá. Según el concejal Andrés Barrios, el gobierno nacional de Gustavo Petro le hizo conejo a Bogotá al no entregar la totalidad de motos viabilizadas para la Policía Metropolitana en Bogotá, denunció el concejal Andrés Barrios. El gobierno solo entregó 20 motos de las 45 que habían sido viabilizadas, ni el 50%, por parte del Ministerio del Interior para Bogotá. Recordemos que esta fue una noticia que registramos la semana pasada. Se hizo un evento majestuoso, grande, donde el alcalde Carlos Fernando Galán agradeció al Ministerio del Interior por esa donación de esas motos, que esa sí era la manera de trabajar en equipo, pero ahora se pone al descubierto de que el gobierno nacional está haciendo conejo a Bogotá, que realmente no entregó las motos que estaban viabilizadas o que se habían comprometido a entregar a la capital de la República. Le dieron menos de la mitad, ha dicho, o mejor, ha denunciado el concejal de Bogotá, Andrés Barrios. El gobierno nacional está empecinado en obstaculizar todo lo que tiene que ver con Bogotá. Denuncio que el gobierno de Gustavo Petro no entregó la totalidad de motos que habían sido viabilizadas para la Policía Metropolitana de Bogotá. De 45 motocicletas destinadas a la MEVOC, solo se entregaron 20, y esto se había anunciado con bombos y platillos la semana pasada por parte del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Al contrastar el formato de viabilidad presentado por la Policía Nacional al Ministerio del Interior para hacer la solicitud de nuevos vehículos con el acta de sesión del Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, se evidencian inconsistencias. Lo que no nos dijo el ministro es que la solicitud de la Policía Nacional al Fonsecon fue de 45 motos. Sin embargo, en el comité que aprobó los proyectos se decidió arbitrariamente entregar 20 y las otras 25 habrían sido destinadas al Cauca y a Nariño, lugares a los que no se había hecho solicitud alguna.
El Ministerio del Interior evalúa los proyectos y su obligación es determinar si se aprueban o no. El gobierno de Gustavo Petro y el ministro Velasco le tienen que explicar a la ciudad las razones para este cambio arbitrario. ¿Quién lo ordenó? ¿Por qué se redujeron las motos para la ciudad? Por último, hago un llamado al distrito a buscar soluciones, pues la Policía Metropolitana de Bogotá tiene hoy más de 3.833 motocicletas que ya cumplieron su ciclo de vida útil, lo que dificulta el trabajo de los uniformados en una ciudad donde la inseguridad todavía impera. Ahí estaba entonces la declaración que entregó el concejal Andrés Barrios por la entrega de 20 motos y no 45 por parte del Ministerio del Interior. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5. El racionamiento de agua continúa en Bogotá. La ciudad te necesita. Ahorrar agua es más fácil de lo que pensabas. Cierra el grifo mientras enjabonas los platos. Reutiliza el agua y no te demores en la ducha. Así de sencillo. Cada gota que ahorremos es crucial. Empezar con estos hábitos hoy puede ser la gran diferencia del mañana. Un mensaje de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Atención, información importante para la movilidad en Bogotá. Este 25 de mayo se cerrará la segunda estación de Transmilenio sobre la Caracas. Se trata de Estación Marley. El cierre obedece a la construcción de la primera línea del metro. Recomendamos a la ciudadanía consultar en www.transmilenio.gov.co las alternativas de viaje. El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ya tenemos en Colombia las 12 del día y 36 minutos, 12:36. Tenemos todavía un mensaje por entregar aquí en Al Día Noticias y ya vamos con información con María Fernanda Ortiz, la gerente de Transmilenio. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amisi. Porque ser niño es ser feliz. En Al Día Noticias, el hecho del momento. El país seguramente recordará una noticia, un video que se conoció sobre un maltrato verbal muy fuerte en una empresa de la ciudad de Ibagué. Pues los hermanos Charri tendrían que pagar hasta 6.500 millones de pesos por maltrato a sus trabajadores. El Ministerio del Trabajo formuló oficialmente cargos a la compañía por maltrato, acoso y violencia. El video de maltrato laboral se volvió viral en redes sociales y casi de inmediato el presidente Gustavo Petro pidió acciones contra la empresa. Así que el Ministerio del Trabajo acaba de formular cargos contra la empresa Charri Trading SAS por el famoso episodio de maltrato a sus trabajadores en la ciudad de Ibagué. Las multas podrían llegar a los 6.500 millones de pesos. Eso es mucho dinero, ¿no? Bueno, el sábado 16 de septiembre del 2023 a las 8 de la mañana en la empresa Charri Trading en Ibagué ocurrió pues el video que seguramente el país recuerda, una situación bastante fuerte, como si fueran militares, peor todavía, y eso pues generó varias reacciones al punto que se pidió la inmediata intervención por parte del Ministerio del Trabajo, por parte del presidente Gustavo Petro. Esta noticia es de no te lo puedo creer, pero es muy frecuente, sobre todo en la costa Caribe y en Cartagena. A una turista mexicana le cambiaron $100, que hoy puede estar sobre los 400.000 pesos, $100, por 40.000 pesos en las calles del centro histórico de Cartagena. Pero pues esto también tiene que ver uno como turista cuando va a otra parte, a otro país, pues simple y llanamente va a una casa de cambio. Pero bueno, esto ocurrió en Cartagena. La turista mexicana se percató del engaño cuando iba a realizar un pago
y le dijeron que era muy poco dinero. La mujer con el cambio esperaba recibir alrededor de 400.000 pesos. Claro, esa es más o menos la tasa de cambio. Así que en un nuevo caso de inescrupulosos que engañan y estafan a turistas en el centro histórico de Cartagena a través de redes sociales, se conoció la denuncia de esta turista mexicana a quien le cambiaron $100 por 40.000 pesos. Siguen pasando cosas en Cartagena con los turistas. Marta Lucía Zamora, seguramente el país la recuerda, salió por fuerza mayor por alertar al presidente sobre los errores que podría estar cometiendo el gobierno con el contrato de la Cancillería para los pasaportes. El gobierno no quería, ella dice, no se puede negar ese contrato. Así que Marta Lucía Zamora acaba de declarar en esta investigación y dice que no vio irregularidades en el contrato de los pasaportes. La funcionaria declaró ante la Procuraduría que adelanta un proceso contra Álvaro Leiva por presuntas irregularidades en la licitación del contrato de pasaportes con la firma Thomas Greb Sons. A propósito de la Cancillería, Luis Gilberto Murillo ha quedado en propiedad como canciller. Ya no va más Álvaro Leiva, que estaba suspendido por la Procuraduría y estaba en espera de poder regresar como canciller. Ya no vuelve más Álvaro Leiva y el canciller en propiedad titular se llama Luis Gilberto Murillo. Ahora le corresponderá al presidente buscar embajador de Colombia para los Estados Unidos. Así que Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, declaró este miércoles 15 de mayo en el proceso que cursa en la Procuraduría contra el hasta ahora canciller Álvaro Leiva Durán por el caso de la licitación del contrato de pasaportes. La exfuncionaria declaró que ya que ella hizo parte de los comités de conciliación que emitían los conceptos sobre la contratación. Según su testimonio, en ningún momento se advirtió alguna irregularidad en la postulación de la firma Thomas Greb Sons, que a lo largo del análisis obtuvo 1.000 puntos en la calificación. Sin embargo, Marta Lucía Zamora sostiene que el canciller Álvaro Leiva sí le dijo todo el tiempo que había un problema muy grave de corrupción, pero que al ser preguntado sobre qué se trataba, ella no recibió respuesta cuál era la supuesta corrupción de esta empresa privada. La exfuncionaria ha insistido en que no se evidenció ninguna irregularidad basándose en lo que le dijeron los expertos de su departamento de la Agencia Nacional Jurídica del Estado. Y ella estaba a favor de que el gobierno suscribiera ese contrato y no que se negara como en efecto se hizo, generando una demanda contra el Estado colombiano. Las 12 del día, 43 minutos, tenemos noticias sobre el turismo en Bogotá, porque esta administración de Carlos Fernando Galán le está apostando al turismo en la capital de la República. Así que tenemos noticias de Bogotá. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Por primera vez, una asociación público-privada, APP, le entrega a Bogotá más de 8.400 metros cuadrados de espacio público. Bogotá puso en funcionamiento el primer proyecto de asociación público-privada, APP, enfocado a la generación de espacio público para la ciudad, el HV Plaza Calle 136, ubicado en la localidad de Usaquén. El alcalde mayor explicó que con este proyecto se busca mejorar los espacios públicos para la ciudadanía, porque Bogotá tiene un déficit complejo en ese sentido. Así que se materializa algo que concretaron varias administraciones, sostuvo el mandatario. Y recordemos que en este tema del espacio público está la exconcejal de Bogotá, Lucía Bastidas. Así que en ese sentido, Lucía Bastidas explicó en qué consiste esta alianza. Desde el espacio público, porque esto es construir sobre lo construido. Este es un proyecto que se empezó a trabajar en el 2017, se viabilizó en el 2019, se firmó en el 2020, se empezó la obra en el 2021, 2 años trabajando duro y hoy tenemos esto para la ciudad, 80.000 millones de pesos en función del espacio público. Aquí donde estamos estaba lleno de carros al aire libre, toda esta zona que hoy tenemos de plazoletas de espacio público, donde hay espacio para los niños, gimnasio
para quienes quieran utilizarlo, para las mascotas, para sentarse a tomar un café y tener un parqueadero subterráneo de 146 vehículos, pues nos ayuda mucho. Aquí ganamos todos con el espacio público. Esa es la idea que tenemos y la instrucción del alcalde de trabajar en generar espacio público, en habilitar espacio público, en sostener el espacio público, y eso lo hacemos solamente a través de la mano con el sector privado. Así que bienvenidos, queremos desde Espacio Público y desde el distrito hacer muchas alianzas público-populares, pero también públicas y populares, pero les decimos también, miren más allá del norte, ayúdennos a mirar el sur, el oriente, el occidente, porque en todos lados en Bogotá podemos hacer alianzas público-privadas para que disminuyamos ese déficit de espacio público que tenemos en la ciudad. Hoy tenemos 4.79 metros cuadrados por cada habitante. El ideal es tener 15 y estos espacios sí que nos ayudan. Me alegra que los vecinos estén felices, que la comunidad esté feliz, que se haya generado empleo. Una alianza público-privada siempre tiene lo social por delante y generar empleo, involucrar a los vendedores informales, pues nos llena de orgullo y satisfacción. Bienvenidas las APP para Bogotá, bienvenidas para la alcaldía, bienvenidas para el espacio público, y trabajando de la mano todos seguramente vamos a construir más y más espacio público, porque como decimos en la oficina, y aquí están, todos somos defensores del espacio público. Muchas gracias. Ahí estaba entonces Lucía Bastidas, la directora del espacio público en Bogotá, a raíz de esta apuesta que se hace con una apuesta de inversión público-privada. También tenemos declaraciones en ese mismo sentido del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Gracias, muy buenos días a todos y todas. Un saludo muy especial a la directora del DAEP, la doctora Lucía Bastidas, Alicia Naranjo, la representante legal del concesionario. También un saludo muy especial al equipo de la Embajada de Francia y el gobierno francés. Bienvenidos, qué bueno que estén con nosotros y qué bueno que hagan parte también, y Francia, de este esfuerzo. Un saludo muy especial a Juan Alonso y a Juan Felipe también, que nos acompañan, Juan Felipe Duluque. Un saludo muy especial al doctor Pinzón, también a Sebastián, a Andrés Camargo también, qué gusto verlo, una persona que representa algo muy importante en esta ciudad, y es precisamente hoy estamos hablando de ese tema del espacio público, las obras, pensar en cómo la ciudad se pone al servicio del ciudadano, y usted es un referente y ha sido siempre un referente, y la ciudad le debe mucho a usted, además, ¿no? Un agradecimiento. Un saludo muy especial al concejal Sudayr Araque, que nos acompaña, que fue edil de esta localidad y una persona obviamente muy dedicada particularmente a esta localidad, pero ahora a todo Bogotá, los ediles que nos acompañan, que lo que le hablaba ahorita a Alicia y a Lucía en el recorrido que hicimos, le decía a Lucía, la instrucción ahora es, veamos cómo podemos lograr que esto se multiplique. Sin lugar a dudas es fundamental mejorar los espacios públicos para la ciudadanía, porque Bogotá pues tiene un déficit complejo en ese sentido. He tenido esfuerzos esta ciudad en algunos momentos de su historia en mejorar el espacio, otros los ha dejado a un lado. Hoy se materializa algo que concretaron varias administraciones, nosotros llegamos a entregarlo, hay que decirlo, no vamos aquí a ponernos pergaminos que no son nuestros, pero a reconocer un esfuerzo que viene de atrás, que destaca esa posibilidad de trabajar entre diferentes actores, también con su conciencia social, el esfuerzo que se hace, por ejemplo, para la formalización de vendedores informales, para el tema de las personas que trabajaban eventualmente en el espacio que había para vehículos acá, que se integren y se formalicen. Es el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a propósito de esta apuesta que por primera vez una asociación público-privada, APP, le entrega a Bogotá más de 8.400 metros cuadrados de espacio público en nuestra ciudad. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5. Primero fue el cierre de la estación de Transmilenio calle 26. Ahora el turno es para la estación Marly. Los dos cierres tienen un solo propósito: el avance de obra de la primera línea del metro de nuestra ciudad. A partir del 25 de mayo, estación Marly estará cerrada. Entendemos los desafíos que el cierre representa para la movilidad. Agradecemos su apoyo y comprensión.
El metro avanza por una Bogotá que camina segura. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ya tenemos las 12 del día, 50 minutos. Tenemos noticias de la política. Al Día Noticias en Política. El senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa afirmó que está demostrado que la reforma pensional del gobierno Petro tiene muchos errores y no soluciona los problemas de cobertura y pone en riesgo la pensión de los jóvenes. Es una propuesta lesiva que busca estatizar los recursos de las pensiones, ha dicho el congresista oriundo del departamento del Valle, a quien le consultamos y le preguntamos cuál era su opinión, su posición frente a esta iniciativa que hacía trámite en el Congreso de la República. ¿Cuál es su posición frente a esta reforma pensional? La reforma pensional logramos demostrar en el debate precario en la plenaria del Senado, donde no nos permitieron realizar la presentación a profundidad de los errores que tiene la reforma pensional. Y yo mencionaba que la reforma que presentó el gobierno no soluciona los problemas de acceso, de déficit pensional, de informalidad en materia laboral, tampoco de cobertura. Es una reforma pensional que pone en riesgo la pensión de los jóvenes, porque no contempla el criterio hoy real de la inversión de la pirámide demográfica. Es nuevamente una propuesta lesiva que solo busca estatizar los recursos de las pensiones, en este caso para perjudicar a los jóvenes y a las próximas generaciones en el país. Senador, ¿cómo recibió las declaraciones del presidente del Valle del Cauca, desde su tierra, donde dice que si el Congreso no le aprueba las reformas, pues sencillamente él actuará vía decreto seguramente y apoyado en el constituyente? Un mensaje errado, a todas luces violatorio de la Carta Política, en contravía de la democracia, y aquí estamos en el Congreso de la República, pero también están las instituciones para proteger la Constitución Nacional y para proteger las leyes de la República. ¿Cómo ve usted las reiteradas declaraciones del presidente en diferentes sitios, de pronto amenazando con que si no le aprueban estas reformas, pues podría haber constituyente? ¿Ve posible una constituyente por decreto? El presidente ha venido improvisando, como es la costumbre. Primero habló de una Asamblea Nacional Constituyente, luego habló de una convocatoria en asambleas populares de los ciudadanos mayores de 18 años en el país, ahora habla de un referéndum. Como todo lo que es el gobierno, improvisa, falta de rigor y no sabe qué hacer en los temas democráticos ni cómo presionar al Congreso para que las reformas sean aprobadas. ¿Ve una ruptura institucional o no da para tanto? Pues yo lo que creo es que sí mandan unos mensajes muy errados, que vulneran principios democráticos y que por supuesto ponen en riesgo a las instituciones. Es el senador de la República, Carlos Fernando Motoa, a propósito de la reforma pensional. También dialogamos con el senador Alfredo de Luque del partido de la U. Anunció que la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro dejará sin pensión a los jóvenes y que por lo tanto no le conviene al país. Esto es algo que incluso ha reconocido el propio gobierno, que hecha esta reforma pensional en 20 años habría que hacer otra reforma, dándole seguramente la razón a estos cuestionamientos que le están haciendo a esta iniciativa. No estoy de acuerdo con esta reforma, no solo porque no resuelve los problemas estructurales, sino porque no tiene aval fiscal, ha dicho Alfredo de Luque, del partido de la U, a quien también le consultamos en el Congreso de la República su opinión y posición frente a esta iniciativa que hace trámite en el Congreso. Senador, su posición frente a esta reforma pensional, ¿cuál es? Bueno, no estuve de acuerdo con la reforma pensional, con el texto del gobierno, porque considero que sencillamente no es una reforma que resuelva los problemas estructurales del sistema, no tiene aval fiscal, se está agravando el problema que tenemos del hueco fiscal pensional y va a dejar a los jóvenes de hoy sin pensiones en el mañana. Senador, ¿qué piensa de lo expresado por el presidente desde la ciudad de Cali en el sentido que si no le aprueban las reformas, pues él va a actuar y van por decreto y sale y se apoya en el constituyente? Ningún
habitante del territorio colombiano, ni siquiera el presidente puede estar por encima de la Constitución y la ley. Las reformas constitucionales tienen sus procesos dentro del Estado colombiano, dentro del Congreso en especial, y ellos deben cumplirse. Repito, ningún colombiano está por encima de la ley y el Congreso de la República no tiene que hacer lo que el presidente diga, no es un notario del presidente, simplemente el presidente puede proponer las leyes y el Congreso definirá si salen adelante o no. Senador, usted como miembro de la rama del Poder Legislativo, ¿ve con alguna preocupación los reiterados pronunciamientos del jefe de Estado en este tipo de circunstancias? Que él habla de un golpe blando, golpe de Estado en su contra. No, no existe ningún golpe de Estado ni ningún golpe blando, lo que existen son problemas que se han generado alrededor de su gobierno, que han sido causados por gente dentro de su gobierno, que han sido confesados por las personas que están dentro de su gobierno. Entonces no entiendo por qué quieren disfrazar todos estos hechos a través de una figura que no existe, que quieren llamar el golpe blando. Entonces, no a la reforma pensional que hay en este momento. No es una reforma conveniente para el país en estos momentos. Y sobre la nueva reforma que va a presentar el gobierno, bueno, de la salud, perdón. Hay que esperar que tenga el análisis respectivo para ver qué posición asumiremos en su momento. Senador, muy amable. Gracias. Gracias. Es el senador Alfredo de Luque del partido de la U, aquí en Al Día Noticias, cuando conocemos informaciones de la capital colombiana. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Una banda del municipio de Soacha utilizaba mujeres para conquistar camioneros y robarles los vehículos. Las mujeres seducían a los conductores de cargas pesadas y hacían que las llevaran hacia un punto del departamento del Tolima, y allí llegaban ladrones para secuestrarlos y robarles, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, que también sirve al municipio de Soacha. Tenemos noticias de la Secretaría de Seguridad porque cayó la banda Los Dados, dedicada al robo de residencias, que se hacía pasar por empleados de empresas de servicios públicos. Por eso la Policía Metropolitana, a través de la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía, logró la captura de 4 personas por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Según César Restrepo, el secretario de Seguridad de Bogotá, pues entregó detalles sobre este operativo en el que se logró la captura de estos delincuentes. Hoy la Policía Metropolitana da un resultado relacionado con el desmantelamiento de una banda de delincuentes que atacaban residencias para hacer el hurto a estas, delincuentes que adicionalmente utilizaban uniformes de entidades del distrito para engañar a los ciudadanos. El crimen en la ciudad tiene muchas expresiones, y una de estas expresiones es la suplantación de roles dentro de la ciudad, frente a los cuales se aprovecha la buena voluntad de los ciudadanos y son atacados. Este resultado se enmarca dentro del esfuerzo permanente que hace la Policía Metropolitana en la investigación, en la información, en la recolección de información de inteligencia y en la persecución de los criminales, asimismo como quedó demostrado con la captura de Don Afer Luna, este delincuente que amenazó a un ciudadano en la carrera 30 para robarle su patineta. Como ustedes pueden ver, desde el inicio del año, cada uno de los delitos que vamos identificando, se están haciendo las investigaciones y se persiguen los criminales para capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia. Ahí estaba el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, sobre esta información. Tenemos noticias al cierre sobre el Giro de Italia. Margaret Calvo. Un saludo para toda la audiencia. Y se cumplió la etapa 11 del Giro o Giro de Italia, una de las 3 carreras grandes del ciclismo en el mundo, y en este momento pues los ojos pendientes de los colombianos. Pero ¿cómo quedó hoy? Pues ganó un italiano, Jonathan Milan, de Lead Trek. Volvió a exhibirse, pues ya él había ganado una etapa el 7 de mayo. Y además, en la versión anterior también había ganado una etapa. Esta es su tercera que logra en toda su historia. Pues este miércoles, este hombre, que es un sprinter por naturaleza,
pues brindó un espectáculo y alcanzó la victoria. Recorrido de 207 kilómetros entre Fiorano di Valforte hasta Francavilla al Mare, que mantiene a Tadej Pogačar como líder de la carrera. Gracias, Margaret. Giovanni Cruz en los servicios técnicos de Al Día Noticias. Nosotros somos Margaret Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. Les esperamos mañana a partir de las 12 del día con más noticias, más información. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.